Hola, hoy el tema que voy a tratar es el de las pérdidas y el duelo. Vamos a empezar por unas definiciones para centrarnos. Es decir, la pérdida es algo o alguien que tenías en tu vida y que dejas de tener. El duelo es el proceso psicológico que sigue la pérdida. Es un proceso inevitable, puede ser mayor o menor, pero es inevitable, es una consecuencia natural de la pérdida y sirve para acostumbrarse a una nueva realidad. En este ámbito, digamos que una pérdida es algo que sucede en una situación en la que momentánea siempre, porque las cosas siempre cambian, hay cosas que irrumpen, etcétera. Entonces, digamos que nuestra sensación de seguridad está ligada a la permanencia de las cosas, que todo siga igual. Incluso preferimos mal conocido que bien por conocer, ¿no? Entonces, es como que nos miramos como en un espejo en la realidad y mientras sigue más o menos igual, nos sentimos seguros. Bien. En ese sentido, una pérdida es como una pedrada en el espejo, ¿no? De pronto se quiebra nuestra sensación de seguridad, de permanencia, nuestras referencias, digamos, la imagen de nosotros mismos está resquebrajada o quizá distorsionada y esto es inquietante. Siempre la novedad suele inquietarnos, aunque veremos más adelante que sería interesante enfocarla de otra manera cuando llega. También hay que apuntar que hay como dos modalidades de pérdida, ¿no? Hay la previsible, ¿no? Hay pérdidas que podemos adelantar en caso, por ejemplo, de una persona que tiene una enfermedad muy grave y que previsiblemente se va a morir dentro de X tiempo, pero lo vemos venir, ¿no? También puede haber comportamientos de riesgo de otras personas que, que nos hagan ya imaginar que la cosa no puede acabar muy bien, ¿de acuerdo? Entonces ya de alguna manera asociamos a esa persona um, una característica de está, pero puede no estar en el futuro, ¿no? Por sus comportamientos. Entonces, en este caso, en el caso de la pérdida previsible, hay un cierto tipo de aclimatación, porque la vemos venir, eh, una aclimatación a la nueva realidad ya se ha producido. Sin embargo, el hecho definitivo produce su propia cadena de estados anímicos y de consecuencias prácticas en la vida. Luego está la pérdida repentina, ¿no? Es probablemente la que más nos desestabiliza, ¿no? Es una sorpresa, viene de golpe, resulta en principio imposible de asimilar en un primer momento, puede ser consecuencia de un accidente, un asesinato, un suicidio, una enfermedad fulminante, etcétera. Eh, Tengo que apuntar que cuanto más temas sin resolver con la persona que se va a ir o que se ha ido, ¿eh? Más cuentas sin saldar, más difícil es el proceso siguiente a esa pérdida o incluso el momento en que ocurre esa pérdida. Me vais a perdonar, sigo un poco mi guión para no dejarme nada. Vamos a ver ahora los tipos de pérdida. Probablemente sí, podemos estar de acuerdo que hay pérdidas más dolorosas que otras. Sin embargo, quisiera insistir mucho
en que no compares tu pérdida con la de otro, ni la de otro con la tuya. Cada persona es un universo y las pérdidas son a su medida. Entonces, vemos personas que viven pérdidas muy graves y las llevan aparentemente con bastante entereza y otras que sufren aparentemente una pérdida que nos parece poca cosa, ¿no? Y para ellas es una catástrofe universal, ¿no? Entonces, incluso por justicia hacia nosotros mismos, es preciso que la pérdida que consideremos en nuestra propia vida la veamos como algo importante, como algo que merece ser tratado. Nuestros sentimientos también han de ser respetados, tenidos en cuenta, acogidos, trabajados, ¿eh? Etcétera. No, no hay que despreciarla, ni, digamos, no hay que despreciar ninguna pérdida ni creerla superior. Y también tenemos que recordar que cada pérdida para cada persona contiene mensajes muy personales y valiosos. Esto es un misterio también. ¿Eh? Cada, y en la misma familia, por ejemplo, se muere alguien y no todos van a vivirlo de la misma manera. Va a depender de muchísimos factores. El tipo de relación que tenía cada uno con la persona que se va, el momento en su propia vida. No es lo mismo perder a una persona de la familia si tienes 5 años o si tienes 60. Um, para un niño o una niña de 5 años, pues es algo aterrador, puede ser aterrador y incomprensible. Para personas maduras y adultas es más complejo, ¿eh? Es lo que he dicho antes, depende de la situación personal y la relación que se tenía con esa persona. Pero esto ya lo veremos cuando te sugiera cómo trabajar esos momentos. Vale. Vamos a ver ahora ejemplos de pérdida, ¿no? Porque cuando decía que no hay que despreciar ninguna, siempre que nos desestabilice, es un material interesante para trabajar, porque no, digamos, el trabajo con una plantilla nos permite tomar conciencia de muchas cosas. Y, y el tomar conciencia, en lugar de vivir las cosas de una manera caótica, inconsciente, o rechazando sentimientos y valoraciones, mm, no sirve para mucho, o sea, no nos aprovecha. Si trabajamos los sentimientos y el momento, sí que hay alguna cosecha en ese momento, aunque sea un momento desgraciado, eh, todo lleva dentro algo bueno. Esto también lo veremos un poquito más adelante. Vamos a ver ejemplos de pérdida. Entonces, hasta ahora he hablado de la muerte de una persona que tenía un gran impacto para bien o para mal en nuestra vida. Incluso en nuestra familia hay personas que tienen un impacto en nuestra vida que es pues afectuoso, positivo, y otras que eventualmente nos han podido perjudicar. Entonces también es complicado, ¿no? eh, vivir el duelo de una persona con la cual teníamos sentimientos encontrados, ¿no? Aquí es casi más, es doble, ¿no? Si yo quería mucho a la persona y se muere, me puedo deshacer en lágrima y pasarme semanas haciendo el duelo, llorando, etcétera, y recordando buenos momentos. Pero si es una persona de la familia que me perjudicaba, entonces estoy como esquizofrénico un poco en mi duelo, porque por un lado está la pérdida de algo en mi panorama, ¿no? En mi entorno, que esto desestabiliza psicológicamente y también muchas veces materialmente.
y está eventualmente muchísimo, como decía, algún tema por trabajar con esa persona. Quizá esa persona era un abusador o un déspota, o no estoy hablando de hombre y mujer, ¿eh? Puede ser para ambos sexos. Podía ser manipuladora, eh, dependiente, etcétera, etcétera. En fin, un montón de cosas que en mi vida tienen un impacto que drenan mi energía, ¿no? Y esta lucha entre se ha ido, qué pena, lo siento, le quiero, pero qué bien que se ha ido porque ahora qué alivio, no tengo ese peso en mi vida, esto produce mucho remolino e interesa trabajarlo para apaciguarlo, ¿no? Y para poner cada cosa en su sitio. Tenemos la tendencia a envolver santos a todos los que se van y no lo son, ni nosotros mismos. Entonces, mejor tomarlo tal cual y trabajar todo lo que sentimos al respecto. Otro tipo de muerte es la muerte de una mascota. Es algo que podemos considerar un poquito como menor, ¿no? Pero no, las mascotas son tan incondicionales en su amor por nosotros que su muerte puede dejar un vacío a veces, eh, perdón, pues no sé, mayor que el de una persona, porque son incondicionales en su amor y al mismo tiempo dependían de nosotros. O sea, también es una situación muy compleja y muy profunda y dolorosa. Hay que trabajarla también. Hay otro tipo de pérdida, por ejemplo, la pérdida de la juventud. Los años pasan y puede ser interesante trabajar esto, chao, ¿no? O sea, dar paso, o sea, solucionar un poco nuestro apego a la belleza, a la juventud y acoger lo nuevo que trae también sus tesoros, ¿no? Cada momento de la vida tiene sus tesoros. Está la pérdida de un empleo, una pérdida financiera, esto ya sabemos lo que trae, ¿no?, a nivel psicológico y material, un divorcio, la pérdida de seguridad psicológica, de amor o de estatus, es lo que suele provocar el divorcio, una separación. Pérdida de un objeto valioso o querido también es algo, ¿no? Pérdida por robo, por estafa, por traición, esto también te trae una cola enorme. El abandono por parte de una pareja o de un familiar que se va, desaparece de nuestra vida con o sin explicaciones. También está la pérdida de alguien querido o no porque enferma de Alzheimer. O sea, ya sabemos qué pasa con el Alzheimer, que eh, ya no hay relación, por lo menos consciente. A otros niveles no sabemos, pero ya no, la persona no nos reconoce al cabo de un tiempo, o nos confunde con otros familiares y al final es que ya ni habla ni nada. Es muy duro, aparte de estar acompañando a una persona así con Alzheimer, que ya tiene su dificultad con Alzheimer o con senilidad. eh, Está la pérdida de relación, de calor, ¿no? Mientras podemos hablar, mirar, tocar y que el otro responde, hay relación y hay calor, hay significado, pero cuando ya el ser está como desconectado, sin embargo, nosotros seguimos reconociendo a la persona como parte de nuestra vida, con un nombre, una entidad, una madre, un tío, un abuelo, una abuela. O sea que por nuestra parte reconocemos, pero el otro ya no responde, el espejo ya no nos refleja eh, nuestra propia existencia. Y eso es una pérdida también muy grande. Bueno, está también la pérdida del hogar por incendio, por explosión, un desastre natural, una mala gestión
un traslado, es decir, si cambias de trabajo y tienes que dejar la casa o el apartamento y trasladarte a otro sitio, puedes tener mucho apego, muchos recuerdos a la casa que estás dejando. Y tanto tú como ese hogar, pues merecen como un homenaje, un reconocimiento de la tristeza de dejarlo, de tener que renunciar a ello, ¿no? A ver, esto ya está. Muy bien. Entonces ya veis que hay muchos tipos de pérdidas, ¿no? Algunas son más obvias para nosotros, ¿no? Se ha muerto alguien o ha tenido un accidente o lo que sea. Pero hay otras que también tienen un impacto, incluso perder las llaves. Puede ser un shock, ¿no? Sobre todo quizá para, diría, una persona más madura ya, no lo sé, imagino, porque es un ser más frágil y que se desestabiliza más fácilmente, ¿no? También está la pérdida de libertad, porque otra persona depende de nosotros, porque estamos en la cárcel o porque nos casamos. Por ejemplo, el matrimonio hace que renunciemos, que tengamos que despedir nuestra libertad, nuestra autonomía. Ya no somos uno solo que decide y hace cuando le parece o cuando debe, pero ya hay que negociar, ¿no? Hay otro. Entonces, también puede ser interesante trabajar el duelo por la libertad y así permitir abrirse a otra cosa que, por un lado, pérdida de la libertad, pero por otro, hay oportunidades, ¿no? Se gana algo. Y si no se despide bien la libertad, igual estamos todavía confundiendo el compromiso del matrimonio, por ejemplo, y una libertad a la cual no hemos renunciado. Entonces no estamos ni de un lado ni del otro. Esto es complicado porque entonces no invertimos en el matrimonio como deberíamos, ¿no? No estamos allí completamente, sino que añoramos otra cosa. Pero tampoco somos libres y entonces esto puede llevar a mentir, etcétera, ¿no? A mentir o a tener, como decir, conflictos internos, ¿no? Entonces merece la pena despedirse con honores de ese tipo de libertad, ¿no? Entonces decía por matrimonio, pero también por el nacimiento de un hijo. Los hijos son seres muy dependientes, sobre todo al principio, y estamos a disposición, tenemos que estar a disposición, entonces hay una pérdida de libertad y autonomía prácticamente total. Y además, pues dormimos poco, porque hay que levantarse, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y estamos, como son seres tan pequeños y vulnerables, estamos todo el rato protegiendo en permanencia, estamos encima, por lo tanto no estamos como antes, ¿no? Como la cárcel también puede ser por un problema judicial, estar en la cárcel, la pérdida de libertad o autonomía por enfermedad, una invalidez. También podemos pensar la pérdida de un miembro, o de movilidad, porque nos quedamos paralizados por un accidente de coche o lo que sea. Vale. Entonces, en cada momento es bueno, muy interesante poder decir cuál es mi pérdida en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que me conmueve o lo que me duele, lo que me entristece? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué estoy perdiendo y no atendiendo? Es decir, no honrando, o sea, no despidiéndome. Eh, porque las cosas nos pueden arrebatar, pero esto no quita que aunque nos las arrebaten y que, y que en el fondo nunca soltamos voluntariamente, ¿no? Esto no quita que a pesar de que me lo han arrebatado, yo me tengo que despedir, o sea, tengo que hacer el trabajo. Y ya veréis, al final ya os hablaré de una solución en este sentido.
Vamos a ver ahora por qué nos sentimos mal frente a una pérdida. Pues ya lo dije al principio, el ser humano tiene un gran apego por la seguridad, ¿eh? Por eso nos gusta la idea de que controlamos las cosas y así tendemos a instalarnos en la rutina, en lo conocido, lo previsible. Sin embargo, esto tiene su lado negativo. Siempre negativo y positivo, siempre los imagino entre comillas porque es relativo. Eh, entonces la rutina, lo conocido, lo previsible nos puede llevar a un exceso de comodidad, de autocomplacencia, incluso a las manías y a la rigidez. Entonces, esto no es bueno. Asociamos la rigidez con la muerte, ¿no? Lo vivo es móvil, se mueve, cambia, evoluciona, se gira, etcétera. Mientras que la rigidez es como una tumba, ¿no? De piedra. Entonces, la aclimatación a la comodidad nos vuelve refractarios al cambio. Y la vida, como he dicho, es cambio continuo. Y así nos mantiene despiertos y activos, ¿no? La acomodación, por su lado, actúa como las arenas movedizas, ¿no? Estas arenas en que tú caminas, puff, estás encima y te empiezas a hundir, ¿no? Empiezas a hundir. Y no puedes sacar los pies porque es algo que atrapa, ¿no? Entonces la acomodación nos puede acabar matando hasta cierto punto a nivel mental y psicológico. Nos gustan más, por supuesto, los cambios que mejoran nuestra vida. Más amor, más dinero, mejor casa, mejor trabajo, un hijo, etcétera. Pero nos sorprende que incluso las mejoras en nuestra vida implican pérdidas y duelos. Curioso. Estamos siempre en presencia de los dos, ¿no? Por ejemplo, más amor altera nuestras costumbres. Más dinero trae más expectativas y frustraciones, porque más dinero, pues puedo, quiero, puedo, etcétera, proyectos, etcétera, pero también siempre hay un techo. El dinero nunca es infinito y abundante. Entonces, cuando llegas al tope, otra vez frustración, porque hasta ahí has podido, o sea, no podías. Más dinero, puedes, pero ahora del otro lado de la barrera hay algo que no llegas. Y entonces te quedas aquí. Y si te quedas aquí, pues hay frustración, ¿no? Otra vez, ¿veis el juego del duelo, ¿no? Del duelo por las cosas, de la felicidad y del duelo. Una mejor casa obliga a despedirse de la anterior, como he dicho, a desprenderse de cosas también. Al hacer cajas decimos, todavía tengo esto, no lo uso. Entonces hay que decidir, lo tiro, lo vendo, lo regalo, etcétera. Eso es duro. Hay un, ¿cómo decir? Un soltar que hacer, ¿no? Por todo eso podríamos concluir que una pérdida significa un cambio y que cualquier cambio conlleva una parte de duelo. Vale. Sea cual sea la circunstancia, la pérdida, por pequeña que sea, por pequeña que nos parezca, produce un impacto en nosotros. Ese impacto lo podemos minimizar, pasar, barrer bajo la alfombra, pero ocurre, ocurre este impacto. Una alteración produce una alteración del orden habitual. O sea, algo pasa, ¿no? Seamos conscientes de ello o no, produce un proceso de duelo y tiene consecuencias prácticas y emocionales sobre nosotros y las vamos gestionando solos o con ayuda, la que os propondré al final. Trabajar las emociones y las sensaciones que tenemos frente a cualquier cambio permite
convertir el duelo en crecimiento y en un entrenamiento para encajar cada vez mejor dichos cambios y enriquecernos como personas. En lugar de vivir el duelo inconscientemente y caóticamente, trabajar nuestro duelo conscientemente nos da la oportunidad de descubrir y desarrollar habilidades, hasta entonces dormidas o poco usadas. El duelo puede convertirse en resurrección psicológica y elevación del alma, así como en una mayor conciencia y una práctica mejorada para gestionar nuestra vida. Es lo deseable. Por otro lado, existe el riesgo de que nuestro duelo se convierta en un círculo vicioso, o la rueda del hámster. Nos podemos estancar en la tristeza, la depresión, la baja autoestima, el resentimiento, el sentimiento de agravio, de injusticia, de abandono, etcétera. Esto nos mantiene en un estado de sufrimiento continuo. El proceso de duelo entonces no alcanza su feliz conclusión. No es productivo ni beneficioso para nosotros y para los que nos rodean. El final feliz del duelo no es renunciar al recuerdo y a la pena por la pérdida. Tenemos derecho a sentir, a llorar. Incluso, no solo derecho, pero es que es bueno llorar las pérdidas, recorrer el duelo. Si no se hace, quedan cosas por ahí no resueltas que tarde o temprano atraen otras circunstancias en nuestra vida para decirnos, oh, aquello no lo trataste, ahora pues tienes otra oportunidad, ¿no? Por eso es bueno trabajar con plantillas. En paralelo, la culminación feliz de un duelo es sentirnos más serenos, en paz, seguros, en concordancia y armonía con el carácter fundamentalmente cambiante del discurrir de la vida. Bien, dicho esto, para ayudarte en el proceso de duelo, he creado una plantilla en base a los procesos de perdón radical. Esta plantilla la dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Y cualquier pregunta, pues no dudes en hacer comentarios o en escribirme. Este cuestionario está basado en el perdón radical. Que el perdón radical, el proceso que sigue es siempre, uno, contar lo que ocurre, es decir, reconocer la pérdida, lo que y el impacto, ¿no? O sea, por pequeño que sea. Identificar, o sea, dos, identificar y sentir las emociones. Tres, desinflar la historia. Cuatro, plantear de otra manera la historia. Y cinco, integrar el cambio. Mi propósito con este video es que abordes tu pérdida desmenuzándola, mirándola desde varias perspectivas, que te abras a constataciones liberadoras y paso a paso recuperes el ánimo, te enriquezcas y sientas plenitud. En otro video recorreré este cuestionario para ti y explicaré la utilidad de cada pregunta y sobre todo de las respuestas que tú le des. Bueno, es todo por hoy. Por favor, escríbeme si tienes preguntas o dudas y espero que este proceso y esta plantilla te ayuden a sacarle
algún fruto, ¿no? De lo que aparentemente parece ser una catástrofe en nuestra vida, ¿no? Y que así los cambios nos traumaticen menos, sino que de entrada nos molesten un poco, pero que los veamos como, como una ventana que se abre, como una puerta que se abre. Sean cambios que veamos como positivos o que los veamos como negativos, todos traen cosecha, ¿no? Y es nuestro trabajo aquí en la vida, eh, recoger lo que la vida siembra y sembramos. ¿M? Por eso te recomiendo trabajar esta plantilla y acompañar tus duelos con ella. Te mando un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Chao.